Señal directa. Saludamos a través de la vía del Zoom a la doctora Maite Cortés. Ella es directora ejecutiva del colectivo ecologista Jalisco, quien pues amablemente ha aceptado esta conversación. Doctora, iniciaríamos con usted para que nos cuente, bueno, entendemos que más adelante también nos acompañará Erasmo Cruz, coordinador de proyectos del colectivo ecologista Jalisco. Si nos lo permite, doctora, iniciar con usted para que nos le cuente a la audiencia cómo fue que este colectivo se suma al Tratado Global para el Uso de Plásticos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Mire, antes que todo recordar que Colectivo Ecologista Jalisco, junto con muchas otras organizaciones, en 1994 propusimos una norma oficial mexicana en materia de empaque, embalaje y residuos, que este año cumplió 30 años ya. Entonces, como ustedes saben también, organizaciones como nuestro colectivo y también otras locales, hace 30 años hicimos todo lo posible y lo imposible y nos opusimos a las concesiones a CAPSA, que ahora pues son un gran dolor de cabeza, ¿no? Esto nada más para recordar que la situación ha sido que tenemos muy claras las soluciones técnicas, pero no ha habido, digamos, la voluntad política para implementarlas. La crisis del plástico y la crisis de la basura y la crisis del metano están a la vista. Como ustedes saben, el área metropolitana de Guadalajara tiene el PAC Metro y una de las metas es reducir la producción de residuos. Generalmente, o digamos en promedio, un habitante del área metropolitana de Guadalajara produce 1 kilo de basura por día, es decir, por cada persona. Entonces tenemos miles de toneladas al día. Y esto representa que necesitamos de verdad ya reducirlo porque la parte orgánica, es decir, la parte húmeda, se convierte en metano que calienta el planeta. Todos hemos estado viendo ya, por ejemplo, ahorita en noviembre, las temperaturas muy altas que tenemos para la época del año en la que nos encontramos. Entonces, por un lado está este problema del metano, por otro lado está el problema de los plásticos, los micro y los nanoplásticos, que están en el agua, están en el aire, están en el suelo, y actualmente ya hay muchos estudios que demuestran su presencia incluso en nuestro cerebro, en nuestro torrente sanguíneo, en la placenta, en la leche materna. Además, desde luego, en el suelo y en los océanos y en los cuerpos de agua. Esto no es un problema solamente en el área metropolitana de Guadalajara, ni solamente en México, es un problema mundial. De manera que en marzo del 2022 hubo un acuerdo dentro de la ONU para que se negociara un tratado global de plásticos que busca hacer lo que se llama un tratado vinculante, es decir, obligatorio para todos los países que lo suscriben, y entre esos países que lo suscriben está México. Claro. Ahora, doctora, cuéntenos por favor un poquito, bueno, igual saludamos y sumamos a esta conversación a Erasmo Cruz, coordinador de proyectos. ¿Cuál es el fin, cuál es la meta en cuanto a este tratado global? ¿Cuál es la intención? ¿Quieres seguir tú, Erasmo? Bueno, miren, básicamente, ahorita dice Erasmo que él les comenta algo. Es muy importante también ver la voz de los jóvenes y la participación de los jóvenes. En el colectivo estamos muy contentos porque vamos a cumplir 40 años de labores ininterrumpidas en el año 2026 y tenemos muchos jóvenes que se han integrado al trabajo que hacemos. Nosotros empezamos por hacer investigación, nosotros hacemos investigación para la acción, es decir, tenemos que tener información clara para poder hacer, digamos, actividades y llamadas a la acción, sobre todo también a las autoridades desde un lugar de claridad técnica. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el Tratado Global de Plásticos a nivel mundial? Dos metas principales. Una, que se detenga la producción de plásticos ya. Esa es así como básica. Es muy importante mencionar la dimensión climática de los plásticos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pensamos en plásticos pensamos ya al final de la cadena, cuando ya están en un tiradero de basura o en la calle o en el mar. Pero como los plásticos vienen del petróleo, en realidad los plásticos son un problema que tiene que ver con emisiones de dióxido de carbono. Y en realidad la cadena de producción de plásticos desde que empieza, es decir, incluso desde que hay fracking, no siempre es por el otro método, sino a veces también vienen de fracking, lo cual tiene todavía más impacto ambiental, pues los plásticos son petróleo. Esto tiene que quedarnos muy claro. Como ha dejado de ser, digamos, la industria del petróleo, pues tiene muy claro que se van a ir reduciendo sus ventas por la electromovilidad. Entonces, la siguiente agenda es producir muchísimos más plásticos. Hay que recordar en este punto
que menos del 10% de todos los plásticos que se han producido desde el siglo pasado en que se inventó la baquelita, menos del 10% han sido reciclados. Esto significa que miles de millones de toneladas al día salen de las fábricas y bueno, vienen del petróleo, pasan por todos los procesos de transformación, de polimerización, de transporte, de almacenaje, etcétera, hasta que llegan a nuestras manos. Y el segundo grave problema, aunque hay varios más, es el de que hay muchos químicos tóxicos, hay sustancias químicas de riesgo y de preocupación para la salud humana y para otras formas de vida que son parte de los plásticos. De hecho, hay varias publicaciones de Naciones Unidas que, digamos, documentan esto, ¿no? Y muchas otras organizaciones como IPEN, en fin. Entonces, esto es muy importante saberlo. Por ejemplo, si ustedes tienen un biberón para un bebé, tienen que revisarlo y ver que diga BFA free, bisfenol A free, porque por ejemplo esta es una sustancia que causa disrupción endocrina. Y es solamente uno de muchos ejemplos. Cuando ustedes hacen una separación de plásticos, van a ver que normalmente están numerados del 1 al 7. El número 7 pueden ser hasta más de 5,000 tipos de plásticos diferentes, que pueden ser tan distintos como el policarbonato o como el ácido poliláctico. Entonces, desde la perspectiva de la transparencia y de la información para el consumidor, no sabemos, la verdad es que no tenemos información los consumidores, ¿no? Que hay en el polietileno, que puede haber, por ejemplo, en estos vasos de colores o en estos termos de colores que ahora las personas para así tomar suficiente agua al día, pues llevan y traen para todos lados todo el día. En fin, hay toda una serie de cuestiones muy amplias y de mucha preocupación en relación a la toxicidad de los plásticos y también a la toxicidad, a la potencial toxicidad del reciclaje. Sin embargo, desde luego hay que mantener la separación y buscar que se puedan reciclar, pero lo más importante es que se dejen de producir en esta escala. Un punto muy importante también para, digamos, dimensionar el tema es que entre el 70 y el 80% de todos los plásticos que producimos cada día y que desechamos cada día son plásticos que están relacionados con las bebidas y con la comida. Es decir, que si desde la perspectiva del usuario y del consumidor los dejamos, pues vamos a tener muchísimo menos problema. De hecho, si ustedes viven en el área metropolitana de Guadalajara y acuden a los puntos limpios, van a ver que con mucha frecuencia el buzón que más se llena y se rebasa es el de los plásticos. Y hay muchísimos plásticos que no se, aunque técnicamente casi todos se pueden reciclar, comercialmente no es interesante porque sale muy caro lavarlos, hacer los lotes, porque tienen que ser lotes de muchas toneladas, en fin. Entonces no podemos extendernos en este espacio para hablar de las cuestiones técnicas del reciclaje que también manejamos, sino más bien para apuntalar el punto de por qué necesitamos a nivel mundial, y esta semana se están llevando a cabo las negociaciones en Busan, en Corea. México es uno de los países que está atendiendo estas negociaciones y los mexicanos y mexicanas necesitamos saber del tratado y necesitamos pedir a nuestras autoridades federales, locales y municipales que nos alineemos con estas metas del tratado global. Hay una muy fuerte presión por parte de la industria del petróleo en las negociaciones, igual que la acaba de haber en la COP29 en Azerbaiyán, porque pues evidentemente tiene que ver con sus intereses económicos. Nosotros tenemos que velar por los intereses públicos y los intereses públicos son la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Nos preocupa mucho también la exposición de las infancias, la exposición de las personas en la tercera edad, de las mascotas. Sabemos que en la audiencia hay muchas personas que aman a su gato, a su perro, y, por ejemplo, los exponen a juguetes y a muchos tipos de cosas plásticas que también los enferman. Entonces, pues como se puede ver, es un tema muy amplio. Les podemos dar varias páginas de consulta donde pueden informarse mucho más y agradecemos muchísimo este espacio que es muy valioso. Doctora Maite y Erasmo también, ¿cómo se puede garantizar el tema de la... mm, déjeme replantear la pregunta. ¿Cómo se podría garantizar el uso de los no plásticos, o sea, otro tipo de alternativas, pero que sean también accesibles y asequibles para para la población en general? Si va a responder Erasmo. Muchísimas gracias. Bueno, principalmente lo que podemos hacer, como lo menciona la doctora Maite, cerca del 70 y 80% de los plásticos son de uso no esencial. Aquí lo primordial es una de las grandes fuertes que se está tratando de acordar en el tratado, es el rediseño, la retornabilidad, y también se tiene mucho cuidado por el tema de los biobasados que muchas veces se presentan como falsas soluciones a los plásticos.
Un biobasado puede ser esta cuchara, este plato desechable que viene de cáscara de aguacate, de cáscara de coco. Lo importante aquí es atacar el problema desde la raíz y no presentar soluciones que nos alejen de aquellos objetivos que tenemos tanto a nivel mundial como a nivel local. Entonces, es más que nada eso, el rediseño, buscar una retornabilidad y ahora sí, como decimos en el colectivo, ningún desechable es amigable. Entonces, entre más tomemos conciencia y empecemos a cambiar los hábitos, al final de cuentas, estamos en una problemática local, pero a la vez mundial, y actuando desde nuestra localidad es como podemos, a la vez que, como menciona la doctora, estar pendientes de quiénes nos están representando. Hay alrededor de 170 delegaciones de diferentes países, más organizaciones civiles que están, entre ellas Gaia, Break Free from Plastic y Consumers International, por mencionar algunas, que están ahí velando por los intereses, como lo mencionan, de la sociedad. ¿Hay alguna experiencia o ejemplos nacionales o internacionales que podrían, vamos a llamarlo así, inspirar a algún diseño de un fondo dedicado justamente sostenible para evitar la contaminación plástica? Bueno, algo muy importante de mencionar es que se necesita lo que se llama internalizar los costos ambientales. Si ustedes van, por ejemplo, a esta cadena muy grande que vende café, que tiene una sirenita en el logo, van a ver que ellos, por ejemplo, ya rediseñaron sus vasos para que no tengan popotes. Ahora tienen un diseño en el que tiene como una especie de boquilla. Esto justamente es un rediseño, aunque no es lo que quisiéramos, porque de todas maneras sigue siendo desechable, pero a tu pregunta, la circularidad es de que haya retornabilidad y rediseño. Esto quiere decir que muchos de los miles de productos que consumimos por día y que normalmente adquirimos en lugares como un supermercado tengan capacidad de retornabilidad y de durabilidad y no de que sean desechables. Y esto requiere un rediseño, digamos, desde el pensamiento sistémico y desde las ciencias de la complejidad para cambiar el problema digamos, abordar o resolver el problema desde el origen, es decir, de manera estructural. Entonces, no serían como pequeños detallitos. Otra cosa muy importante es que cuando ustedes revisan las etiquetas de los empaques, de los embalajes, de las botellas, de lo que ustedes tomen, incluso de unas chanclas de playa, de unos gogles, de lo que ustedes quieran revisar, en muchos casos no tienen el número de plástico. O, por ejemplo, hay botellas o un dispensador de crema, tiene el número de plástico solamente para la parte principal de la botella, pero no lo tiene para la parte que se aprieta para que salga el producto. Entonces, de repente hay empaques y embalajes y botellas y bidones de muchos colores diferentes, con piezas diferentes, pero no tienes información de de qué plásticos están hechos, ¿no? Entonces, parte de lo que está buscando, digamos, el ala que trabaja por los intereses públicos en el tratado es que haya transparencia y que haya responsabilidad extendida del productor, porque normalmente todo el peso de la gestión cae en el usuario, en el consumidor final y en los municipios, ¿no? Entonces, las empresas lucran con las ventas generales de todos los productos, pero el problema del empaque, el embalaje, la basura y a dónde vayan a dar los residuos, pues ya es bronca de la gente y de los municipios y a ver quién se encarga, ¿no? Esto tiene que cambiar y a eso se refiere la responsabilidad extendida del productor, porque uno también de las falsas soluciones es ofrecer incineradores y ofrecer coprocesamiento. Entonces de pronto llegan y te dicen, ah, ya hay un problema muy grave como Laureles aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que es un gran pasivo ambiental, pues muy fácil tomar todo eso y meterlo en un incinerador y sacar energía. Entonces de repente suena, wow, como una super solución mágica, ¿no? Pero no lo es, en realidad no lo es porque los incineradores, entre otras cosas, además de producir dioxinas y furanos, que son sumamente tóxicos y que se vuelven una emisión muy difícil de controlar, por otro lado, vas a tener una infraestructura muy cara que hay que estar alimentando para que valga la pena la inversión. Entonces, el tema de los plásticos, de los residuos, de la basura es muy complejo. Les agradecemos muchísimo este espacio, que todas las personas que nos escuchen piensen que son vecinos y vecinas que deben de cambiar sus prácticas desde su casa, desde el aquí y el ahora. Si el gobierno no hizo, si el gobierno sí hizo, si la industria no hizo, nosotros sí lo podemos empezar a hacer. Y el simple hecho de que todo lo que tú tengas de residuos en tu casa esté limpio, esté seco y esté separado, cambia la situación. Y número dos, que busques la manera de hacerte de un servicio de composta
Hay personas que van a tu casa, te dejan tu cubeta, tú la puedes llenar a lo largo de la semana y la recogen. Y aunque parece una muy pequeña acción, es toda la diferencia porque vamos a dejar de generar metano. Cabe recordar que toda la basura que produjimos y dejamos que los camiones de basura se llevaran a Laureles, a Mazatlán, a donde ustedes piensen, en este momento, el metano que se generó hace 10, hace 8, hace 15 años sigue calentando el planeta en este momento. Entonces, tenemos que tener más claridad digamos, de los impactos de todas estas cosas que no queremos hacer. Hay muchos pleitos entre vecinos porque hay gente que no tira basura, gente que sí tira basura, gente que deja basura. O sea, yo he tomado fotos de lugares donde se pone la basura que tiene cadenas, letreros y candados y dice solamente las personas de este condominio pueden poner basura aquí. Y finalmente O sea, también, doctora, perdón, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero también desde luego. revisar, y en una segunda plática estaría bien que también lo platicáramos, porque pareciera que también el castigo, la penalización y la criminalización, por llamarlo así, termina siempre en el consumidor final y no en las grandes empresas, como usted bien lo señala, que son realmente donde tendría que comenzar un asunto de legislación. Esperemos que en Busan, estas 170 representaciones que nos están, visualizando a nivel global, pues realmente lleguen a una solución real y no se convierta en una cumbre más. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Síganos en @segméxico, perdón que interrumpa, pero Adelante. @segméxico en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, para que conozcan información. Muchas gracias, les damos Erasmo y yo por este espacio. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches también para usted, doctora Maite Cortés, directora ejecutiva del Colectivo Ecologista Jalisco, y Erasmo Cruz, coordinador.